Hola, ¿qué tal compañeros de Derecho? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho Probatorio. Mi grupo está conformado por Luz González, Niurka Salay, Lilibet Mireles, Katiuska Salay, Marcelo da Silva y mi persona, Andreina Fernández. A continuación vamos a hablar un poco sobre el tema número 4, el procedimiento de la prueba. Etimológicamente, la prueba proviene del latín probus, que significa bueno, honrado, que te puedes fiar de él. En sentido lato, la prueba puede tener los siguientes significados: acción y efecto de probar, razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pueda demostrar y hacer patente la prueba. El periodo de práctica de la prueba es un procedimiento o un trámite del juicio ordinario dirigido a comprobar hechos no demostrados por las partes o de hacer las discrepancias que existan entre ellos. Sobre los mismos, en el mismo se practican las pruebas que hayan sido solicitadas y admitidas. Ahora bien, el acto probatorio. ¿Qué es el acto probatorio? Es una medida que realiza el juez con la finalidad de descubrir si las pruebas presentadas son relacionadas con el caso, si tiene relevancia o no para tomar la decisión definitiva. Eso según el artículo 400 del Código del Procedimiento Civil. Cuando no se abre el acto probatorio en materia civil, no procede la apertura del acto probatorio, según el artículo 389 del Código del Procedimiento Civil, donde establece que no habrá lugar al acto probatorio. Primero, cuando el punto sobre el cual versare la demanda aparezca así por esta como por la constatación del mero derecho. Segundo, cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. Tercero, cuando las partes de común acuerdo convengan en ello o bien cada uno por separado pida que el asunto se decida como el mero derecho o solo con los elementos de prueba que obran ya en autos o con los instrumentos que presentaron ante los informes. Y por último o cuarto, cuando la ley establezca que solo es admisible la prueba instrumental, la cual en tal caso deberían presentarse hasta el acto de informes. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañera Luz González, que les va a hablar un poco sobre la actitud del juez. Feliz tarde. Buenas tardes, ¿cómo están, queridos profesor, compañeros? El día de hoy les voy a hablar sobre el juez y la prueba. La prueba es crear el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, lo que implica suministrarle los medios para tal fin. El juez es quien dicta la sentencia. En su ejecución jurisdiccional es por medio de la prueba que él va a buscar la verdad de los hechos ocurridos. Él va a valer o evaluar todas las pruebas que van a ser consignadas por parte de los involucrados, ¿sí?, en el proceso. Ahora les voy a indicar los momentos de la prueba. La prueba tiene 5 momentos, el cual está desglosado de la siguiente manera. La primera está la promoción o proposición de la prueba, que es cuando se solicita para ser practicadas las diligencias. La segunda es la admisión o impugnación de la prueba. Es cuando se admite y se aceptan, o se impugna, es cuando se evidencia que no fue requerida dicha prueba. La tercera está la admisión, recibimiento o ordenación de la prueba. La cuarta es la evaluación y la quinta la apreciación, que eso ya sería en fase de juicio. Muchas gracias y feliz tarde. Muy buenas tardes, mi nombre es Katiuska Salay. Continuando con la exposición, les voy a hablar un poco sobre lo que es la promoción de las pruebas. En nuestro país la materia de pruebas está iniciada y puntualizada en el artículo 49, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual establecen que a través del derecho de defensa hay dos principios, que es el de contradicción y el de control de las pruebas. En nuestro
nuestro sistema, la promoción de las pruebas es la primera fase del lapso probatorio, que se divide en 2 periodos, el de promoción y el de evacuación, de las pruebas, valga la redundancia. La regla general de la promoción de las pruebas la establece el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, según el cual establece que dentro de los 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de las cuales quieran valerse, salvo a disposición especial de la ley. Otro artículo muy importante es el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, que él establece la apertura del lapso probatorio y lo describe de la siguiente manera: que al día siguiente del vencimiento del lapso del emplazamiento para la contestación de la demanda, sin haberse logrado la conciliación ni el convencimiento del demandado, quedará el juicio abierto a pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del juez, a menos que, por deberse a decidir el asunto sin pruebas, el juez lo declare así al día siguiente a dicho lapso. Hablándoles un poco más sobre lo que es el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, como lo dije anteriormente, el cual establece que dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas, ya sea salvo disposición de la ley. Sin embargo, en este punto se puede acotar que, de conformidad con el artículo que les acabo de hablar, se refiere concretamente a la promoción de las pruebas en la causa principal. Se estipula que las partes, de común acuerdo en cualquier estado y grado de la causa, pueden hacer evacuar cualquier clase de prueba en la que tengan interés. Esto significa que previamente a la evacuación de las pruebas, las partes promoverán ante el juez la promoción de tales pruebas y, si es procedente, el juez ordenará su evacuación. También les voy a hablar un poco sobre lo que es la extemporaneidad de las pruebas. Esto quiere decir que la falta de correspondencia con el tiempo en que debe realizarse un determinado acto, procedimiento o hecho que ocurre de una manera inoportuna, ya sea de manera anticipada o con retardo de acuerdo al tiempo fijado o establecido. ¿Qué quiere decir esto? O cabe destacar que al existir la extemporaneidad en ciertos actos o procedimientos que surgen de la violación del lapso de tiempo establecidos en las leyes, especialmente en el Código de Procedimiento Civil, ese determinado acto o hecho extemporáneo puede ser anulado utilizando el recurso concerniente a la etapa en que se encuentra el proceso. En el derecho tributario, por ejemplo, la extemporaneidad acarrea a la aplicación de sanciones, al igual que en la seguridad laboral, en el cual el trabajador, si es víctima de un accidente laboral, el patrón o la patrona, tiene cierto tiempo para notificar ese accidente ante el ISANCEL. De lo contrario, será sancionado con una multa. De esta manera, tenemos que tener bien claro que en la mayoría de las demás ramas del derecho, cuando se incurre en la extemporaneidad del tiempo, se introduce un determinado recurso para anular el resultado que se obtuvo con dicha extemporaneidad, que muchas veces ese recurso es introducido en casación. Muchísimas gracias. Eso es todo. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Lilia Mireles y le voy a hablar de la improrrogabilidad.
del laxo probatorio. Es una medida que toma el juez con la finalidad de recabar toda la información y así evacuar las pruebas relevantes del caso para llegar y tomar una decisión en relación a ese caso. Y todo eso se encuentra establecido en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. También le voy a hablar del desechamiento de las pruebas. Bueno, el desechamiento de las pruebas son la evacuación de las pruebas presentadas ante un juez y así el juez tomar la decisión correcta en relación al caso. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Saludos, mi nombre es Marcelo da Silva, estudiante de cuarto año de Derecho de la Misión Sucre. Me corresponde exponerle acerca de los cómputos de los laxos probatorios. Los laxos procesales hacen plena garantía en el proceso, de que el mismo se tramitará de conformidad con las disposiciones legales y de que cada parte tendrá la misma oportunidad para ejercer su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Los mismos están orientados a mantener un orden dentro del proceso, ya que el mismo se desenvuelva en igualdad de condiciones para las partes. Surge la necesidad de identificar la manera de computar los laxos procesales, ya que en ciertas ocasiones las partes se ven afectadas en el proceso, por actuaciones extemporáneas o por laxos que corrieron fatalmente y no fueron interrumpidos en su debido momento, ya sea por inactividad de las partes o por desconocimiento de la forma de computar. Si bien es cierto, las normas adjetivas venezolanas establecen de forma taxativa lo relacionado a los laxos procesales que han de cumplirse en un proceso, bien sea de naturaleza civil, penal, laboral, agrario, contencioso administrativo, entre otros. Existen ciertas actuaciones en las que los abogados litigantes no saben con exactitud si deben computarse siguiendo las reglas de días de despacho o por el contrario si deben hacerse bajo la figura de días continuos. Los siguientes laxos o términos a los cuales se refiere el vigente Código de Procedimiento Civil son los siguientes: los referidos a años o meses a los cuales alude el artículo 199, el del artículo 231 por preceptuarlo así expresamente de dicha forma, el del artículo 251 referente al único definimiento para la publicación de la sentencia, lo de la perención de las instancias previsto en el artículo 267. Por otra parte tenemos el consagrado en el artículo 317 para la formalización de recursos de casación, también los establecidos en los artículos 318 y 319 relativo a la sustanciación y decisión de recursos de casación, así como también el del artículo 335, el de la oportunidad de dictar sentencia previsto en el artículo 515, los establecidos para dictar sentencia interlocutoria o definitiva de segunda instancia prefijados en el artículo 521, el del párrafo cuarto del artículo 614 y los artículos 756 y 757 referentes a los actos reconciliatorios en el procedimiento de divorcio o de la separación de cuerpos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Niurka Salay y continuando con la exposición de mis compañeros, a mí me tocó hablar de la comunidad de la prueba. Dentro de la actividad probatoria existe una serie de principios. Una de ellas es la comunidad de la prueba, que es quien la promueve, lo puede hacer con la convicción que aportarán elementos que le serán favorables dentro del proceso. La prueba básicamente alude al hecho de que una vez la prueba incorporada al proceso pertenece a este. Y todos aquellos actores quienes hacen vida dentro de ese proceso y todos aquellos actores que hacen vida dentro de ese proceso. Entonces diríamos como tal, ¿verdad?, que la prueba ya no es de quien la aportó, sino es del proceso, es de ese proceso como tal. La prueba, quien la promueve, lo puede hacer con la convicción que aportará elementos que le serán favorables dentro de ese proceso, como tal. También tenemos la prueba en segunda instancia. Se podría decir que la prueba en segunda instancia es una nueva etapa del juicio,
en la cual se revisa la controversia con base en los alegatos y pruebas presentadas por las partes ante un juez, se podría decir, ¿verdad? En la causa y excepcionalmente con aquellas que válidamente se hayan promovido ante la alzada. Es una fase de instrucción en la última instancia, ya que es limitada, ¿verdad? Puede solo permitir la promoción de determinadas pruebas, entre las que se encuentran el documento como tal, que es público, ¿verdad? Las posiciones juradas y el juramento decisorio. O sea, serían esas tres en ese caso. En tal efecto, en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, este nos establece que lo establece en la segunda instancia, no se puede decir que no se admitirán otras pruebas, sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y juramento. Juramento decisorio. O sea, esto es más que todo el resumen de lo que se establece en el artículo 520 del Código Civil. Esta fue toda nuestra exposición. Espero les haya gustado. Gracias por escucharnos y que tengan un feliz día. Gracias.